Está en línea el abogado constitucionalista, el doctor Daniel Sapsay. El tema que queríamos charlar con él tiene que ver con la situación carcelaria y esta idea de la liberación, o por lo menos de la prisión domiciliaria, para aquellos reclusos que supuestamente sean grupos de riesgo, o para todos, o para quienes. ¿Cómo está, doctor Daniel Salzman? Lo saluda. Doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho Ah, perfecto. ¿Se me escucha? perfecto. Sí, ahora sí, gracias. Bueno, Bueno. ¿cuál es su percepción respecto de esta situación tan extraña de la idea de liberar a muchísima cantidad de reclusos con la excusa de que son población de riesgo? Bueno, me parece una situación sumamente preocupante porque parecía poner más la mirada en aquellos que están detenidos que en la sociedad toda, en tanto si se produce una liberación masiva y prisiones preventivas masivas. Tengo entendido por lo que he leído que se trataría de 750 prisiones preventivas y 250 liberaciones hasta el momento. Por otro lado, si bien han tenido el aval del presidente de la Nación, que se amparó en decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, agregó que ya comunicó a la Comisión de Memoria de la Cámara para que observen cómo se ha hecho y que si no se lo ha hecho debidamente, habría que iniciar juicios políticos. ¿Cuándo considera él que no se ha hecho debidamente? Cuando no se ha consultado previamente a la víctima, como lo exige la legislación. Creo que esto es realmente lo que corresponde, estudiar, investigar si ese requisito tan esencial, el criterio de la víctima, que es quien realmente ha sufrido el delito, o los parientes de esa víctima, podrían ser el único aval que justifique una medida tan peligrosa. Estoy pensando en la situación carcelaria, que no es nueva, es deficitaria, hay cárceles hacinadas, y la pregunta es por qué razón habría que atender las sugerencias acerca de los derechos humanos de los reclusos ahora porque hay una pandemia, y no siempre para hacer que las cárceles sean un lugar donde se cumpla con una pena, pero que esa pena no signifique estar hacinados y expuestos a violencia, enfermedades. Lo digo porque esto de alguna manera lo que hace es desnudar la fragilidad del sistema. No hay duda, como muchas otras cosas que estamos viendo, procedimientos de compras de alimentos y cuántas cosas más estamos viendo. Es como que la pandemia corre el velo de realidades que son espantosas. Ahora bien, el hecho de que los presos estén hacinados desde hace años, no solo en cárceles, sino también en comisarías, en contra de todas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del derecho humanitario internacional, no quiere decir que entonces, ante el incumplimiento del Estado, se produzcan estas liberaciones masivas, que es una manera de lavarse las manos. Sí, y me imagino que también es una manera de poder colar entre esta situación del COVID-19 la posibilidad de liberar a algunos que por amistad, por afinidad política o por algún tipo de situación particular convenga liberar. La verdad que es una suposición que parece plausible, pero que no tengo hechos y nombres que así lo demuestren, por lo tanto no la puedo hacer mía, más allá de que, como le decía, es plausible. Bueno, el caso de Vudú es evidente. Vudú tiene una condena No, y... desde ya. Yo hablaba de estas liberaciones de presos comunes, no pensaba en los presos de características de aquellos que han cometido corrupción, es decir, los funcionarios, exfuncionarios del kirchnerismo, que han sido condenados, como el caso de Vudú, y que finalmente es liberado. Esa es una situación espantosa que además muestra una violación impresionante del principio de igualdad. ¿Le puedo Porque hacer se una lo da, pregunta? sí, ¿Por qué razón alguien que ha sido condenado por corrupción no es un preso común? es un preso común, sí, Ah, discúlpenme. Yo que hacer una distinción en que los presos que de manera masiva se están liberando son presos que cometieron delitos
que no son contra la administración pública. Okay. Por ejemplo, homicidios, violaciones, estafas, etcétera, etcétera. El caso de Vudú y otros son muy especiales y para mí terriblemente graves, tal vez tanto más graves que los otros, porque son de los delitos más perniciosos, son cometidos por personas que han sido elegidas o designadas para cumplir funciones públicas, servidores públicos, que aprovechan de esa posición y dentro de una posición de poder para enriquecerse. Hay otro tema, doctor Sapsay, que me parece que es importante, que es el hecho de que si en una cárcel se hace correctamente el aislamiento, es mucho más segura para no enfermarse que la vía pública. Lo digo porque ¿quién va a controlar los movimientos de las familias y de los presos mismos en una prisión domiciliaria en zonas donde, por ejemplo, hoy no hay forma de controlar ni siquiera la cuarentena común? No, además ya sabemos que el patronato de liberados no tiene ni la organización ni la cantidad de personas como para hacer los seguimientos. Eso es una hipocresía decir que el patronato de liberados lo va a hacer porque otra vez es una organización absolutamente precaria que no cumple con sus funciones. Nuevamente el Estado está incumpliendo con una obligación que tiene. Estaba pensando, esto no tiene nada que ver con lo legal, ¿no? Pero muchos de los que hicieron el motín, por ejemplo, en Devoto, alegan que son grupo de riesgo, pero prendieron fuego el penal, inhalaron humo, expusieron, o sea, tiraron piedras y tiraron objetos contundentes. Digo, realmente no parecen ser un grupo de riesgo. Pero además están demostrando la enorme peligrosidad. Y la capacidad de hackear al sistema y de imponerle condiciones. Exactamente, lo cual implica desde el Estado negociar con esa gente, demuestra debilidad o complicidad. Estoy absolutamente de acuerdo. Doctor Sapsay, gracias por ayudarnos esta mañana. Ha sido un placer, como siempre, hablar con usted, Daniel. Gracias. Daniel Sapsay es abogado constitucionalista. Al tema de las cárceles seguramente debiéramos habernos, o del tema de las cárceles, ocupado mucho antes, o siempre, pero ahora aparece con el COVID-19 la idea de que hay que liberar a los presos para que estén más seguros. ¿Y nosotros qué?